agradecer a GIV Asociados y a nuestro vicepresidente Antonio Berrocal la charla que se ha preparado sobre facturación electrónica para daros esa información a vosotros. Ya sabéis que tenemos que cumplir con la normativa. La charla durará unos 40 minutos aproximadamente y luego dejaremos un turno de preguntas, ¿de acuerdo? O para resolver algunas dudas. Antes de darle paso a Antonio, me gustaría recordaros, he puesto allí a la entrada unos cuestionarios, una encuesta de satisfacción. ¿Para qué nos sirve a nosotros esta encuesta de satisfacción? Pues para que de alguna manera nos digáis qué os ha parecido o si os ha servido esta charla para el desarrollo de vuestros negocios y qué otro tipo de charlas os veis interesantes para vuestros negocios. Oye, pues mira, ha salido otra normativa o ha salido tal, cual. Decidnos qué queréis, qué tipo de formaciones o de charlas queréis para que nosotros podamos organizarlas. ¿Vale? Ya por último, al final vamos a tener un cóctel abajo y tenemos un nuevo miembro en la organización, que es un chico de prácticas del Instituto de Alaurín de la Torre, con el que colaboramos. Y este chico pues, va a hacer unas preguntas o unas pequeñas entrevistas al final en el cóctel, ¿vale? Para ver un poco qué inquietudes tienen vuestras empresas, qué tipo de cosas necesitáis, qué problemáticas, etcétera, etcétera. José, levanta la mano, que se te vea para que la gente vea que eres tú el que vas ahí luego haciendo las preguntitas, cómodas o incómodas, ya depende de cada uno. Y luego, lo último, el próximo evento, dentro de un mes y pico estamos preparando otro evento que es el lanzamiento de la app de Coin Emprende. Esta app se ha diseñado especialmente porque yo sé que aquí, queridos socios y socias nuestros, no tiráis de los convenios que tenemos. Tenemos un montón de convenios de ahorro. Estos convenios son descuentos directamente para vosotros. Como vemos que no lo estáis utilizando, pues hemos diseñado una app para que lo tengáis directamente en el móvil, ¿de acuerdo? Entonces podéis ir con vuestra app, con vuestro número de socios y directamente se os aplican los descuentos en todas las empresas con las que tenemos. Si queréis bichearlo en la web donde pone convenios, ahí están todos. Y estamos firmando unos cuantos más. ¿Vale? Pues nada, ya está, ya os he regañado. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas. Primero, agradecer a toda vuestra asistencia. Más que se preveía lluvia y demás. Gracias por venir, vamos. La intención es que nos formemos y que espero que no se haga muy pesada la charla. Si os se hace pesada, no pasa nada. Pensad que después hay unas cervecitas, tranquilo, que se os sea más amena. También me gustaría agradecer al Patio Gastrobar, que nos ha cedido estas instalaciones para que podamos hacer la charla, y a Gelesur Eventos, el amigo Pancho, que nos ha preparado el audiovisual para que podamos darla. Me imagino que llevaréis un tiempo viendo en las redes sociales, en las televisiones, en los medios, de que facturación electrónica, que hay que adaptarse, que es digital. Nos estamos bardeando bastante con el tema este. El objetivo de esto es que nos informemos exactamente de qué se trata, cuándo tiene entrada en vigor la normativa e intentar de aplicar algunos trucos para facilitar la aplicación práctica, para que sea más sencillo en el día a día de vuestra empresa. ¿Qué ha sucedido con los sistemas de facturación? En principio el Estado aprobó dos leyes. La primera, la 1121, de fraude fiscal, de lucha contra el fraude fiscal. Esta es la que trata sobre el Verifactu. Esta es la que entra en vigor más pronto, que entra ya el año que viene. Y otra conocida como Ley Crea y Crece, que esta es la que trata de facturación electrónica. Esta todavía, la facturación electrónica, hasta dentro de 2 o 3 años, todavía no se prevé que sea de obligado cumplimiento. Por lo tanto, hoy nos vamos a centrar más en esta primera ley, que es la ley antifraude, que trata sobre el Verifactu. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta ley? No sé por qué la agencia tributaria se cree que los contribuyentes intentamos defraudar a Hacienda. No lo entiendo. Entonces, intentan combatir las prácticas de evasión fiscal y ahora mismo se están centrando en los software de doble uso, los que permiten manipulaciones contables. La idea es que van a establecer unos sistemas y programas informáticos que garanticen la integridad y conservación de los documentos que se generan. En resumen, la idea es que una vez que hayamos hecho una factura, no podamos hacer ningún tipo de modificación. Es verdad que esta ley también establece sanciones bastante importantes para los que no cumplan esta normativa.
Los programas informáticos, los software que desarrollan los sistemas de facturación pueden tener sanciones de hasta 150.000 euros si no están homologados por las restricciones que establecen ellos. Y después para los consumidores, es decir, para las empresas, para los que hacen las facturas, establecen sanciones de 50.000 euros por cada ejercicio económico en el cual se hagan facturas sin tener los programas homologados para ello. ¿Vale? ¿Cuándo se va a implantar esta ley? Empezó en 2023 el desarrollo del reglamento. Realmente iba a entrar en vigor en julio de 2025, pero todavía no ha sido publicado por el BOE. Según lo que nos dicen desde la misma agencia tributaria, parece ser que para las sociedades entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y para las personas físicas que desarrollen su actividad como autónomos el 1 de julio de 2026. Ya se va a poder utilizar a partir de julio de 2025, de hecho estaba hablando con Fafi que él piensa ya empezar a utilizar este programa a partir de este año, se podrá empezar ya a subir las facturas a este sistema a partir de este julio, pero la obligatoriedad de hacerlo no empezará hasta enero de 2026, como hemos comentado, y hasta julio de 2026 para las personas físicas. Después es verdad que muchas veces escuchamos Verifactu y facturación electrónica, ¿es lo mismo? No, realmente no es lo mismo facturación electrónica, que la facturación electrónica es la obligatoriedad entre empresas de que las facturas se comuniquen de forma electrónica, sistema PDF o algún sistema electrónico, y otra cosa es Verifactu. La ley, la de la facturación electrónica, como hemos dicho, no va a entrar en vigor todavía. La que va a entrar en vigor es Verifactu. En resumidas cuentas, ¿qué es Verifactu? Verifactu es la obligación de incluir en las facturas pedidas un código QR cuya lectura, por ejemplo, con una cámara de un teléfono móvil, permita quien reciba dicha factura remitir los datos de la misma a la agencia tributaria para su verificación. Al final que cualquiera, tú recibes una factura, pues en esa factura tiene que haber un código QR, con el código QR pues están los datos principales de la factura. A ver, datos principales, base imponible, cuota, identificación fiscal del cliente. En principio los conceptos no van, simplemente serán los datos principales. ¿Qué es lo que consiguen con esto? Pues básicamente también lo que quieren es que cuando hagamos una factura, pues que no la podamos modificar. Muchas veces en la práctica habitual de la empresa, pues cogemos una factura, se la emitimos al cliente y después al otro día el cliente nos dice, mira que no estoy de acuerdo con esto, que esta base imponible no es correcta o que este servicio no me lo diste. La idea que tiene Hacienda es que cuando emitamos una factura, que ellos ya van a tener la información y por tanto no podamos manipular esa factura que hayamos enviado. Entonces la verdad que es un paso importante, es adaptarnos, pero es una cuestión importante que tenemos que tener en cuenta, que una vez que hagamos una factura, esa información la puede tener Hacienda. Entonces que no modifiquemos la factura sin ton ni son, que tengamos esa precaución. Vamos a ver algunas preguntas clave de esta ley antifraude y del Verifactu. ¿Se obliga a emitir facturas electrónicas? Como hemos dicho anteriormente, no. Solo afecta al software que debemos usar. En el software que debemos usar debe de haber una serie de medidas para llevar el registro informático de facturas emitidas. Debe de estar, este programa debe de tener una aplicación informática que debe estar homologada y certificada para emitir los registros de facturación a Hacienda. Esto es lo que se denomina el sistema Verifactu o sistema de emisión de facturas. Este punto, los registros Verifactus que podemos enviar a Hacienda son facturas electrónicas, no, hablamos de lo mismo. Los registros Verifactus es una cosa y la factura electrónica otra. Lo de enviar la información fiscal a Hacienda de la factura actualmente va a ser voluntaria. No va a haber la obligatoriedad, lo que hay obligación es de tener un programa que genere un QR y que ese QR sea validado por Hacienda.
pero Hacienda no establece la obligación de que tú tengas que remitir ese fichero a Hacienda. ¿Qué es lo que pasa? Hace poco tuvimos una charla en la asesoría que vino un importante cargo de Hacienda, vamos, de hecho uno de los ideólogos de este programa, que es muy bueno, de este sistema, y nos dijo, a ver, obligatoriedad no va a haber, pero que sepáis que las empresas que no nos remitan la factura, pues van a ser las que le hagamos los requerimientos de libros de factura. Las otras, como nos lo van a enviar de forma telemática, de forma ordinaria a nuestro sistema, pues en principio no tenemos por qué pedirle ninguna información a no ser que detectemos alguna incidencia. Ahora, la que no nos envíe la información, la que no esté acogida a este sistema voluntario, que de voluntario le veo poco con esta amenaza que nos hicieron, pues los que no estén acogidos a este sistema, pues seguramente serán las que reciban más requerimientos de Hacienda para que se le envíe la información. Entonces, por tanto, mi consejo es que se lo enviemos, porque al final, si no se lo enviamos, nos lo van a pedir. Yo siempre prefiero de enviarle yo la información a Hacienda antes de que me lo pidan, porque siempre cuando te lo piden como mala leche, la verdad, no te lo piden porque esté todo bien. Siempre que te lo piden es porque creen que hay alguna incidencia. Por tanto, ¿podemos emitir facturas en papel o PDF? Sí, como se venía haciendo hasta ahora, todavía se podrá emitir en papel. Simplemente tú le puedes dar la factura en papel y ese papel tendrá un código QR, pero no existe la obligación de enviarle la factura de forma telemática. Muchas empresas ya lo hacen de forma telemática y creo que es más sencillo, pero bueno, que podamos seguir enviando la factura entre empresas también en papel. No existe la obligación de tener que enviarla exclusivamente de forma telemática, lo podemos seguir haciendo en papel. Lo de la entrada en vigor sí me gustaría hacer un pequeño hincapié. Teóricamente es para el 1 de julio de 2026, pero todavía no ha salido publicado en el BOE. No nos extrañemos que por lo que sea, si la administración ve que no están todavía preparados los sistemas informáticos o las empresas, que atrasen un poco el tema. Pero vamos, que yo creo que para 2026 sí deberíamos de estar preparados, porque si no es en enero va a ser en julio para todos. Entonces que estemos preparados. Pero simplemente ese detalle, que todavía no existe en sí la publicación en el BOE de cuándo va a entrar en vigor la normativa, que se prevé el 1 de julio y ya está. Ahora, ¿qué programas podemos utilizar? ¿Podemos utilizar las aplicaciones ofimáticas como Word, Excel o los PDF? En principio nos dice Agencia Tributaria que no, porque cada factura tiene que generar un registro Verifactus y la posibilidad de comunicar en tiempo real a la Agencia Tributaria esa información. Y estos programas ofimáticos en principio no lo tienen. Entonces, por tanto, no podrían servir. Con este tema hay una cierta controversia, porque una cosa que también sigue diciendo Hacienda, realmente podríamos seguir haciendo la factura en papel. No nos obliga a hacer una factura con un sistema informático. Simplemente nos dice que si utilizamos un sistema informático para facturar, este sistema informático para facturar debe estar homologado por Hacienda. Entonces, de ahí nos interpretamos la ley de que realmente si yo no utilizo un sistema informático para facturar, yo lo puedo seguir utilizando y no tiene que estar homologado. ¿Qué es lo que pasa? Hombre, la mayoría de las empresas entiendo que ya no hacen las facturas a mano. Lo normal es tener ya un programa informático para agilizar y para hacer la factura. Entonces, todos los que tengan un programa informático tienen que estar los programas informáticos validados. Ahora, si yo tengo un Word, nos dice, ha salido una interpretación de la ley, si yo utilizo un Word simplemente para machacar datos y hacer la factura y después borro ese Word y creo nuevo, pues eso me podría valer. ¿Qué es lo que pasa? Yo la verdad es que no lo veo útil, porque al final, si lo hacemos en Word o si lo hacemos a mano, no vamos a generar ese QR y no se lo vamos a poder remitir a Hacienda. Y es lo que os decía anteriormente. Mi recomendación es al final remitir la información a Hacienda para que al final no nos venga requerimiento. Al final yo creo que nos tendremos que adaptar a un sistema informático y que este sistema informático pues sea homologado por Hacienda, que al final van a estar todos los programas, se van a adaptar a la normativa seguro. ¿Cómo comprobamos que un software cumple la ley antifraude? Deberíamos pedir al programa de facturación que trabajemos una declaración responsable,
para que ellos nos emiten una declaración y esta debe de estar, según nos dice la normativa, si nos llega una inspección, debe de estar visible y fácilmente detectable. Entiendo que todos los programas se van a adaptar, pero bueno, no estaría de más que con todos los programas que trabajéis, que se la vayáis pidiendo, más que nada por si llega una inspección que lo tengáis a mano, porque la verdad que como hemos visto anteriormente, las sanciones son bastante importantes. Ahora otra cuestión importante, ¿a quién afecta Verifactu? ¿Afecta a todo el mundo Verifactu? Realmente se puede decir que al 95% sí la afecta. Hay una serie de exenciones en la cual dicen que no. ¿Cuáles son estas exenciones que no le afecta la aplicación de Verifactu? Las empresas, las actividades económicas, personas físicas, las sociedades todas, pero las personas físicas que están en estimación objetiva, lo que conocemos como módulo, teóricamente no tienen que estar acogidas a este sistema si no realizan factura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nada más que realice una factura debería acogerse. Entonces, habría que ver caso concreto si realiza factura o no. Es cierto que hay muchos pequeños comercios, no sé, una tienda, una perfumería o una tienda aquí pequeña de una bisutería. Puede ser que no realice ninguna factura a lo largo del año. Si no realiza factura, teóricamente, según dice la ley, porque está en estimación objetiva y en módulo, no está obligada a estar en este sistema. ¿Qué recomendaría? Hombre, yo si fuera un pequeño comercio, yo tendría un programita, porque si alguna vez tengo que hacer una factura, al final lo voy a tener que hacer cumplir la normativa. Lo que sí es cierto, o hacerla en papel, que también puede ser una solución. Yo a lo mejor, si yo fuera una pequeña empresa, una tiendecita de aquí, pues yo a lo mejor en lugar de tener un programa de facturación y tener que pagar todos los meses, perdona Frank que te voy a quitar cliente con los programas de facturación, pero si yo fuera una pequeña empresa que a lo mejor voy a hacer 3 facturas al año o 4 facturas al año, pues la verdad que es una inversión que yo no la haría. Pues para 4 facturas al año la hago en papel, Frank. No pasa nada. Se hace en papel y a lo mejor te ahorras de esto. Tú le dices al inspector cuando te llegue que es que tú la realizas en papel y cumplirías con la normativa perfectamente. ¿Vale? Pero vamos, al final, esas empresas son al final un 5%, un 2-3% las empresas que son la mayoría van a tener que tener programas de facturación y homologados, que entiendo que casi todos ya cumplirán la homologación. Fran, coméntanos algo que tú de esto también debes de saber bastante sobre los programas de facturación. Entiendo que casi todos ya cumplirán con la normativa, ¿no? Hombre, eso es importante, quien tenga el programa pirata, obviamente no va a tener actualización. Habrá que pagar la actualización del programa para que te lo validen. Bueno, en verdad, si queréis, por ejemplo, ¿tenéis alguna duda sobre a quién afecta Verifactu? Por si tenéis algún caso en concreto que tengáis alguna duda. Y así ya hacemos más amena esto, nos dejamos las preguntas para el final. ¿Todos tenéis claro? Pero no de eso. Tú has dicho que estamos obligados a hacer las facturas con Verifactu, pero los datos no estamos obligados a mandar. Existe la obligación, para que nos quede claro, existe la obligación de si tú trabajas con un programa de facturación, que ese programa esté validado por Hacienda, cumpla la normativa que establece Hacienda y sea capaz de generar esa huella digital. Que sea capaz de hacerlo. Lo que no existe es la obligatoriedad de tú, esa huella digital, remitirla a Hacienda. De eso no existe la obligatoriedad. Tú, si quieres, tú no remites la información a Hacienda. Tú lo único que estás obligada es a tener un programa que genere esa huella digital. Ahora es lo que comentaba anteriormente. Yo, según las recomendaciones que nos dan desde la misma Hacienda, lo ideal es que se le mande para que ellos no te pidan la documentación. A ver, no se nos tiene que olvidar una cosa. Este sistema, Hacienda lo que quiere es cruzar datos. Hacienda lo que quiere es tener la información de todas las empresas lo que facturan. Con este sistema lo que se pretende es que tengas información de forma inmediata. Entonces, si tú no se la envías voluntariamente, te la van a pedir. Es que no lo dijeron así. Que tú se la envías voluntariamente, pues te pedirán si detectan alguna incidencia porque haya un cruce de datos con algún cliente tuyo que diga que no te ha comprado X, que te ha comprado Y. Pero es que la intención de la agencia tributaria es esta, cuadrar datos, casar los datos y comprobar que tú estás declarando las ventas que tu cliente ha declarado como compra. Pero en esa huella digital irán los datos del cliente.
Si en esa huella digital, en principio, va a ir los datos de tu cliente, bueno, si es factura simplificada, no hay identificación del cliente, pero en principio van los datos del cliente, base imponible, cuota y el tipo de IVA. No van muchos datos. Por ejemplo, el concepto de la factura en principio no va. Van los datos principales, no van los... Pues es verdad que si no para conceptos, al final lo que pretende Hacienda es cazadatos. Es imposible de crear ellos una base de datos con todos los conceptos que podamos tener cada uno de nosotros. Lo que intentan es detectar los datos principales para que cuadremos. Es decir, que nos concienciemos de que lo que pretende Hacienda es cazarnos y de que declaremos al final todas las ventas. Alejandro, dime. Una cuestión. Sí. Me da igual que mande los datos o no lo mande los datos. Si yo voy a tener un programa informático que no puedo tocarlo ni puedo manipularlo, me viene Hacienda, me pincha el pendrive y no estoy engañando. Totalmente. Puede ir perfectamente a tu programa informático y comprobarlo. Puede ir y sacar información y ahí teóricamente el programa informático, de eso a lo mejor Fran sabrá más, no se podría manipular la contabilidad. No se podría porque la ley nueva no permite tener como doble contabilidad. Lo que se impide es tener los programas de doble uso y solo se pretende que haya inalterabilidad de la facturación. La factura simplificada también. Ayer, según decía la normativa, están obligadas también las facturas simplificadas a tener Verifactu. Ahora mismo precisamente hablaba con un compañero con Fría que también no queda claro, porque no ha salido todavía publicado en el BOE de que eso sea así. Según dicen la Hacienda, porque hay muchas preguntas frecuentes y tal, según dicen ellos, las facturas simplificadas también van a estar sujetas a la obligación de estar en Verifactu. La peluquería, si tuviese ese módulo y no hiciese ninguna factura en el año, en principio no estaría obligada. Pero nada más, si está en estimación directa, ya va a estar obligada. Antonio, una pregunta. ¿Y la agencia no proporciona un software con Verifactu? Sí, va a proporcionar un software. Lo que pasa es que creo que es como para no emitir muchas facturas al año. Sobre todo lo estuve viendo para el tema de alquiler de una persona que tenga un alquiler de un local comercial. Esa persona también está obligada, aunque va a hacer una factura al mes del alquiler del local comercial que tenga a quien sea. Teóricamente la agencia tributaria va a facilitar un programa para que desde la misma agencia tributaria se pueda generar esa huella. Eso en principio lo va a hacer. Hasta ahora lo del Verifactu es lo que va a entrar en vigor. Después, si la factura electrónica, pues como he dicho anteriormente, va a entrar en vigor teóricamente dentro de 3 años, así. Actualmente existe la obligación de factura electrónica, que seguramente algunos sí la habéis utilizado ya, con algunas administraciones. Hay ya algunas administraciones como los ayuntamientos, Junta de Andalucía, que ya las administraciones te obligan a generar la factura de forma electrónica. Pues eso en principio va a entrar en vigor no solo con las instituciones, sino entre empresarios. Se prevé dentro de 3 años, a través de hacer la factura electrónica entre empresas, que es de 3 años, pero todavía, ya como he dicho, no está en vigor. Yo algunos consejos más que daría también para el tema de cuando entre en vigor el Verifactu. Quizá intentar trabajar más con las facturas pro forma. Yo sé que en muchos casos de ustedes, a lo mejor una empresa que tenga una empresa de construcción, envía tú una factura al cliente y después te debate de que esta medición no es correcta o estos metros no son correctos o tal. No, modifícame la factura que esto no es lo correcto. Cuando entre ya este sistema, ya esa información, si tú has generado la factura, la huella digital la va a tener Hacienda, va a tener la información de esa factura. Si tú tienes que hacer alguna modificación, vas a tener que hacer una factura de abono. Se hace, no pasa nada. Pero yo siempre, a mí no me gustan las facturas de abono, porque cuando tú haces muchas facturas de abono, da pie a la mejor que Hacienda te pida justificación de por qué has hecho la factura de abono. Y muchas veces no está justificado. Muchas veces hacemos una factura de abono porque nos parece bien. Entonces, recomendación, el que pueda intentar trabajar más con la factura pro forma, que ya seguramente los programas informáticos, tú generas una pro forma, después le das un clic y ya te genera una factura.
es más fácil que tú hacer la factura, mandársela al cliente y después que el cliente te diga, no, esto no es así tal, ahora venga, ahora tenemos que hacer una factura de abono, informar a Hacienda. Yo no lo vería recomendable. Yo me acostumbraría a quien pueda trabajar con factura pro forma, se le envía la factura pro forma. Cuando esté el ok, se le hace la factura. Como preferible, yo no le haría factura hasta que no me la pague. Pues muchas veces también pasa eso, no, pues yo te hago la factura y ahora no me la pagas. Bueno, pues le hacemos la factura cuando nos los pague, que al final el IVA devengado, cuando te paga sí se devenga IVA, entonces obviamente cuando te paga sí ya la tienes que hacer factura, entonces intentar esperar. Depende del caso, también te dice muchas veces la ley teóricamente que tú cuando terminas un servicio le tendrías que hacer la factura. Pero bueno, son más difíciles de esta Hacienda. ¿Cómo sabe Hacienda cuando le has terminado tú una obra? Complicado. Pues no vas a ver si el día exacto, si tú le has terminado la obra, pues si le has dejado de poner un cristalito, pues quién sabe. Yo he terminado la obra pues cuando he hecho la factura. Entonces, recomendación, factura pro forma y cuando me pague yo le hago factura. Que ya el cliente se pone, no te pago hasta que no te hago la factura. Bueno, pues te haré la factura. Pero por lo menos que ya esté correcta, que la factura sea ya correcta y que no tenga yo que después hacer abono de esa factura. ¿Qué más? ¿Alguna duda por ahí? O albarán, factura pro forma, albarán, presupuesto. Al final esos documentos no entran dentro de la normativa de Verifactu. Entonces tú al final con esos documentos puedes hacer lo que te parezca. No lo vas a saber Hacienda. Lo que sí vas a saber Hacienda es cuando ya se convierte en factura. Pasa que esto te hacía a ir retrasando todo, a trabajar mucho más. Crea una proforma, la manda, espera que te diga que está correcta. Al final puede ser igual que si tú haces una factura y después esperas a que esté correcta para que te la paguen. Pero la factura, bueno, pero que en teoría con la factura cuando tú la haces, ya un documento, vamos a llamarlo una carta de pago. Sí, es una carta de pago, pero que si la tienes que modificar, al final va a ser el mismo trabajo que modificar un albarán y además ahora vas a tener el trabajo añadido de no modificar la proforma, sino que tienes que modificar lo que es una factura rectificativa. Y como comentaba anteriormente, a Hacienda la rectificativa muchas veces no les gusta. ¿Por qué? Pues tú al final, es una cosa técnica, tú en una factura, en el modelo de Hacienda, tú la factura rectificativa la tienes que poner en una casilla aparte, ¿tá? Entonces Hacienda, si ve mucho importe rectificativa, puede decir, ¿por qué me hace tanta rectificativa este hombre? ¿Será que me quiere hacer truco que a lo mejor no ha cobrado esa factura y se quiere evitar de pagarme el IVA? Hacienda sospecha, no entiendo por qué. Sospecha. Entonces, mientras menos rectificativa, yo siempre recomiendo intentar no hacer muchas rectificativas. Y más teniendo la Hacienda, hacer una proforma. Haz una proforma y cuando esté la factura ok se hace. Una pregunta que a lo mejor es informática. El Verifactu, yo hago una factura 31 de marzo, final del trimestre. No lo voy a hacer, porque mi cliente me dice que no. La voy a hacer el 1 de abril. ¿Me permite hacerla el 1 de abril con fecha 31 de marzo o no? Pues yo ya, en principio, creo que el programa informático de factura... Sí, es verdad que... No, tonta no, pero que al final no va a pasar, porque al final eso pasa mucho que tú haces la factura... La fecha de la factura, si yo el 31 de marzo tengo que hacer el trimestre, ¿tiene que estar todo cuadrado o tal? Que tú sabes cómo es... La fecha al principio, la general de pago de la fecha de emisión. Tú que quieres poner facturar un día después. Si funciona, es que es lo que en la normativa hasta en el BOE no ha salido. Si funciona, por ejemplo, igual que el suministro de información inmediata, tú tienes 4 días para, aunque tú hagas la factura el día 31, tú la puedes contabilizar el día 4 con fecha de 31. Ya en el Verifactu, si van a permitir eso, la verdad es que no lo saben. A lo mejor lo saben más los informáticos si tú puedes hacer la huella digital un día posterior o 2 días posterior. Y es verdad que es bastante importante, porque eso nos puede pasar a todos. Vamos, tomaremos nota. Yo creo que era parecido al suministro de información inmediata, que había unos días que tú podías echar atrás. Pero de todas formas es una buena pregunta y lo confirmaremos. ¿Ves? Si lo importante es el suministro de información inmediata, tú lo mandas. Estamos hablando de que va a quedar registrado en tu ordenador cuando has hecho la factura. Pues es una buena pregunta y la verdad que lo consultaremos. Pues no me acuerdo yo lo que nos dijo este hombre. Yo creo que me confirmó que sí, no estoy seguro.
Si es que sí, tiene que haber algunos plazos, porque no es normal que yo pueda hacer una factura ahora con fecha de hace un mes. Que nosotros a lo mejor pues tengo clientes que me están retirando hasta el último día del mes y nosotros facturamos el 4 o el 5 o el 6. Y le hice esa pregunta y creo que me dijo que sí se podía hacer. Pues lo preguntaremos, a ver, la verdad es que si se puede hacer, entiendo que debe de haber algunos plazos igual que con el suministro de información inmediata. Referente al suministro de información inmediata, que a lo mejor no sé si lo sabréis, me imagino que todos no, las empresas que están en el REDEM y que facturan más de 6 millones de euros están obligadas a presentar el suministro de información inmediata. Esas empresas teóricamente tampoco tienen la obligación de estar acogidas a Verifactu, pero volvemos a lo mismo. En este caso, tú le mandas la información a Hacienda, pero si yo fuera una empresa que está en el SI, yo estaría en Verifactu. Por un simple motivo, no por cumplir con la normativa que en principio se cumple y no se está obligado a estar en Verifactu si estás en suministro de información inmediata. Porque realmente tú ya estás suministrando la información, entonces Hacienda para qué va a querer una doble información. Ya tiene la información de tu factura emitida y recibida. Pero creo que también, si tú ya le das una factura a un cliente y no ve el código QR, el cliente puede ver, no sé, es algo raro. Yo ya recomendaría de que todo el mundo incluya ese código QR porque al final es que también es cómodo para el cliente porque tiene la información fiscal de la factura con ese código QR. A la empresa de suministro de información inmediata no le va a costar trabajo porque el programa de facturación que tenga lo va a incluir y creo que le da un plus ya, más por un plus de calidad a la empresa, por tener código QR. Obligatorio, que sepamos que no, que quien esté en suministro de información inmediata no está obligada a estar en el sistema Verifactu, pero es verdad que queda feo si todas las empresas dan QR de que tu empresa no la dé. Puede dar pie que se crea que es que no voy a declararlo y tal. Y creo que le da un golpe de calidad a la empresa. ¿Ese código QR facilitará también contabilizar facturas por ejemplo, de proveedores con la víctima? A ver, la idea, yo creo que los programas de facturación se tendrán que adaptar a eso. Y la verdad que para los contables nos vendría muy bien. A ver, yo creo que se hará. Entiendo que sí. Pero, Fran. Hay programas que lo hacen. Que ya lo hacen como un OCR, igual que lo hacen los OCR, interpretan la factura y la meten. Obviamente, también hay que tener en cuenta que eso yo creo que facilitará, pero no lo hará todo. Porque tú coges los datos principales, pero tú no sabes en qué concepto. Muy bien, tú tienes una factura recibida, pero es una compra de mercadería, es un gasto de luz, es un servicio profesional. Entonces, seguiremos teniendo que hacer cosas, pero nos facilitará el trabajo, esperemos. Entiendo que sí, entiendo que yo creo que se podrá adaptar igual que hacen los OCR. Ya, pero es que ya realmente hasta tú coges un OCR con la imagen y ya también esa información te la va cogiendo. Ojalá tú y yo veamos un montón de facturas como el código ese. Eso lo veré dentro de 20 años. A ver, yo creo que al final las empresas se van a ir adaptando. A lo mejor se van a ir adaptando a base de cogotazo como casi todo, porque el primer año a lo mejor pues no emitirá el código QR, pero si le van llegando requerimientos, le van llegando historias, pues al final las empresas se adaptarán. Los programas informáticos yo estoy seguro de que todos se van a adaptar. Nadie va a tener un programa de facturación que no esté homologado porque ya todas las empresas se están adaptando al sistema. Es que la multa, es verdad que las sanciones, como hemos visto, son bastante gordas. Las empresas están informando de la actualización del programa con el Verifactu. Sí, porque es que es verdad, al final todo funcionaba a base de cogotazo. Y como las sanciones son bastante gordas, yo no me voy a arriesgar 50.000 euros por no tener ese programa validado cuando casi todo el mundo ya tiene un programa de facturación. La mayoría, o debería, o casi todo el mundo. Sí, pero más o menos la gente se va adaptando, entonces que lo tenga. Yo creo que ya también, hasta ya en el mundo nuestro de la asesoría, lo ideal es, ya también aprovecho, de que si no tenéis programa de facturación, lo ideal es que habléis con vuestro asesor y coordinéis ese programa de facturación. Nosotros, por ejemplo, te hablo por mi caso, nosotros hemos preparado un programita de facturación que es muy sencillo. A través de un entorno web tú haces la factura y cumples con la normativa. Ya precios de software informático de eso no son tan caros. Hay programas de facturación. Un autónomo a partir de 10 euros. Yo tengo más o menos eso. A partir de 10 euros al mes hay un programa de facturación. A ver, ¿qué es dinero? Pero bueno, tampoco estamos hablando de una inversión desproporcionada.
ya también te puede servir al autónomo para tener un control de sus ingresos, de sus gastos, para ir viendo también qué impuestos le va llevando a pagar. Hay que aprovechar esta oportunidad, y yo creo que desde la asesoría tenemos que hacer eso, de aprovechar esta obligatoriedad de los programas de facturación para que un poco los clientes se pongan en coordinación con nosotros y se vayan adaptando a este sistema. Porque es que si no, al final va a ser más trabajo para nosotros y para ellos. Porque la normativa hay que cumplirla. Si coge un programa de facturación que no está con nosotros, no pasa nada. Yo, el que tenga su programa de facturación, yo lo veo genial. Él cumple con la normativa, perfecto. Ahora, el que no lo tenga, yo hablaría con la asesoría para coordinación. Porque si no, van a haber un doble trabajo. Uno tendrá que hacer la facturación por un lado y después la asesoría por otro. Lo ideal es la coordinación para optimizar ese proceso.